Hola, el problema 6 de la pregunta 2, estamos en el contexto del control 1, donde se le entregan esquemas de diferentes problemas que tienen que resolver según el método de las características. ¿Ya? No todos no tienen que resolver todos, sino que solamente algunos. Entonces estamos hablando de un problema del método de las características. Y como ya está anunciado desde el principio de año, una de las dos preguntas del control va a ser invente la pregunta. Y esta pregunta 2 va a ser esa pregunta de invente la pregunta, donde lo que tienen que inventar es una pregunta tipo control. Tipo control. Vale decir, el foco no tiene que estar puesto en el cálculo numérico y resolución del problema, o sea, el cálculo numérico, en términos de ocupar un delta X muy fino, nada parecido, sino que el foco tiene que estar puesto en definir lo que son las condiciones de borde del problema, cuáles son las ecuaciones que se ocupan para las ecuaciones de borde, cuáles son las ecuaciones que se ocupan para los nodos interiores y cuáles son las ecuaciones que se ocupan para efectos de alguna singularidad que haya dentro de la tubería. Además de las condiciones iniciales y caracterización del desplazamiento, delta X, eventualmente cálculo de la celeridad y todo lo que se le pueda ocurrir. Esto acá tiene que estar puesto en el contexto de un problema tipo control. ¿Ya? Ustedes ya conocen cuáles son los problemas tipo controles. Con algún tipo de motivación, etc. Este problema, el problema 6 que existe, da para tipos de motivación interesantes y es una configuración más o menos usual. Tengo una tubería inclinada con una bomba y tengo la valvulita por acá. No necesariamente la válvula es la que haga gatillar el régimen permanente, sino que se puede, aquí en este caso acá podrían estar pasando varias cosas con el nivel de agua aquí dentro del punto de toma, tener la bomba que perfectamente puede estar funcionando, puede dejar de funcionar o puede no estar funcionando y funcionar, ahí todo lo que quieran. ¿Ya? Ya hay una porción que está más o menos inclinada con una bomba. Si tenemos bombas por arriba del agua, por ahí aparecen cosas tipo NPCH que podría ser interesante comenzar a preguntar. Porque siempre tiene que haber una pregunta. ¿Ya? Eso es importante, creo que no lo he dicho en ninguno de los videos. Siempre tiene que haber una pregunta. Se desea plantear un método de las características para lo que quieran. ¿Ya? Estamos en ingeniería. ¿Ya? Entonces, tenemos una bomba, tenemos una válvula y tenemos un estanque. Entonces, en este caso de acá está la tubería que está inclinada. Eso le agrega un término de las ecuaciones, de las características, pero es solamente un término que no complica mucho el asunto. Tenemos una válvula, entonces lo primero que debieran comenzar a pensar es, bueno, condiciones iniciales. T igual a 0, se tenía la válvula abierta y la bomba funcionando, por lo tanto estaba pasando un caudal de... y en T igual a 0 se cierra la válvula. ¿Ya? Se cierra linealmente, se cierra bruscamente, lo que quieran, se cierra hasta la mitad, etc. ¿Ya? Entonces eso va a gatillar una serie de cambios en la velocidad y la presión que se necesita conocer cómo se trata aquí, cómo se calcula la velocidad y la presión antes de la válvula, cómo se calcula la velocidad y la presión aquí a la entrada de la tubería, que esto es lo mismo que un estanque. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que un estanque, aquí a la entrada de la tubería, y cómo se calcula la velocidad de presión antes y después de la bomba. ¿Ya? Un poquito antes y un poquito después de la bomba. Cómo son las condiciones iniciales. En este caso acá en particular nosotros tenemos la altura de presión que va disminuyendo hasta llegar a un mínimo de la bomba, después aumenta la altura, después va disminuyendo hasta que la presión acá a la salida, la cota isométrica, va a ser igual a la cota de salida más, va a ser igual a la cota de salida, el Bernoulli va a ser la cota de salida más la altura de velocidad y así sucesivamente. ¿Ya? Va disminuyendo por fricción, todo eso ahí que está relacionado con lo que son las condiciones iniciales. Entonces esto acá sería el problema 6 que se le plantea, o
durante el día va a quedar abierto algo en un curso que les permita que ustedes debieran contestar evaluando según lo que perciben la dificultad de cada uno de los 7 problemas que tienen, y en función de lo que ustedes contesten se va a ir para la casa el problema más fácil y el más difícil, ¿ya? Y con eso acotamos la dificultad, reducimos el rango de variabilidad de la dificultad de cada uno de estos problemas. Recomendación, háganlos todos, ¿ya? Si ya saben, la pregunta es, inventen la pregunta. Si ya saben que tienen que hacer una pauta, hagan la pauta. Probablemente en el primero se van a quedar pegados o pegadas un buen rato, tratando de soltar. El segundo les va a costar un poquito menos y el tercero ya va a ser fácil. Ya van a seguir y llegar y repetir la misma mecánica. Así que no debería ser mucho problema hacer los 5, sabiendo que en el tercer problema no se van a demorar lo mismo que se demoraron para el primero, sino que el primero se va a hacer como... ahí va a estar concentrado el estudio, el segundo va a ser una práctica y el tercero va a ser mecánica, ¿no? Porque es fábrica calcetín. De manera tal de que cuando se da el control ustedes llegan, entregan y no tienen la presión del tiempo, ¿ya? Bueno, también pueden abrir el control y ponerse a pensar en ese momento, pero ahí van a tener la presión del tiempo, van a tener que entregar y todas las dificultades que ustedes ya conocen. Eso, nos vemos, chao.